Bueno, este es otro capítulo de la cosa en sí. Hoy vamos a hablar de un rescate milagroso. Dunkerque, 26 de mayo al 4 de junio de 1940. El tema es la evacuación de tropas. Estamos hablando en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Antes, el 4 de septiembre de 1939, la Fuerza Expedicionaria Británica, la BEF, empieza a llegar al norte de Francia. La Alemania nazi estaba tratando de llegar y romper la frontera de Francia y dominar Francia en ese momento. Y para evitar esto, tuvo apoyo de los británicos. Entonces la Fuerza Expedicionaria Británica, precisamente que era el ejército, llegó hasta Francia para poder ayudar a las tropas francesas a evitar ese avance. El 10 de mayo de 1940 la batalla de Francia comienza cuando Alemania invade Francia y los Países Bajos. El 20 de mayo de 1940 las fuerzas alemanas llegan a la costa del Canal de la Mancha y la BEF queda aislada en Flandes completamente. Entonces fue prácticamente un fracaso esa misión expedicionaria británica para poder salvar Francia. Y en ese momento había un problema en el Parlamento británico, en el cual estaba comandado por el primer ministro, en ese momento Chamberlain, y decía que Chamberlain tenía una postura bastante pacifista y bastante direccionadas a acceder a las condiciones que ponía Hitler en ese momento. Pero entonces hubo una lucha en el Parlamento para eso, y incluso el presidente, el rey en ese momento, el rey Jorge, tuvo que sugirió consejos al primer ministro que en ese momento seguía, que no se le llevaba muy bien, que era el doctor y pues grandísimo Winston Churchill, el cual llegó con una esperanza, con un ritmo de esperanza tremendo, con un optimismo tremendo ante la situación que se veía bastante grave. Tiene un optimismo tremendo. Y en ese momento, el 5 de junio de 1940, Alemania lanza su ofensiva hacia el sur de Somme. El 22 de junio del mismo año, Francia se rinde. El 6 de junio de 1944, las fuerzas aliadas desembarcan en Normandía. Muchos regresaron así a la Europa continental. Contemos la historia. Entre el 26 de mayo y el 4 de junio se conoce como las horas más oscuras. Hay películas que hablan sobre eso. Una película que se llama Dunkerque, que habla precisamente de la parte militar, de los soldados, de cómo se realizó todo ese proceso de desembarco y de recolección y de ayuda por parte de personas civiles en las playas de Dunkerque para devolverlos hacia el Reino Unido, hacia la parte insular de Francia. Es una película muy buena. Y la otra es las de Darkest Hour, que son las horas más oscuras, donde habla la historia de Winston Churchill y las decisiones que tuvo que tomar frente a todo al Consejo de Guerra para poder lograr esa operación que le llamó Dynamo. Entonces, las horas más oscuras fueron esas: 26 de mayo y el 4 de junio del 40. Más de 340.000 soldados aliados fueron evacuados en las playas de Dunkerque, Francia. El éxito de la operación mejoró en capacidad de los británicos para seguir en la guerra, y quizás más importante también la moral británica, que era sin duda lo que a Winston Churchill lo confirmó para poder seguir haciendo lo que hizo. Churchill describió el rescate de Dunkerque como el milagro de Dunkerque. El 24 de mayo, el devastador éxito de la invasión alemana había aislado a más de 400.000 soldados cerca del puerto de Dunkerque, pero la detención ordenada por Hitler concedió a los aliados 2 días militares durante los que reforzar sus defensas y para un plan de evacuación. Se esperaba que en el mejor de los casos la operación Dynamo, dirigida por el vicealmirante Bertrand Ramsay, evacuaría a 45.000 soldados, 45.000 soldados, antes de que los alemanes aplazaran el reducto. Churchill era aún menos optimista, y escribió: yo pensaba quizás que conseguiríamos reembarcar unos 20.000 o 30.000 hombres. El corazón, el del alma y el cerebro del ejército británico. Parecía que iban a perecer en el campo o acabarían sufriendo el encarcelamiento ignominioso, decía Churchill en ese momento. No era optimista.
que era raro en él porque él siempre tuvo un pensamiento optimista frente a todo este proceso de la guerra. O sea, el optimismo de Churchill fue esencial para poder mantener la guerra por parte de los aliados y poderse mantener firmes y bueno, todo lo que saben que tenemos que analizar durante otros capítulos. Con su permiso voy a tomar esto porque tengo un dolor de garganta y cada vez que hablo se me enfría la garganta y es importante tener algo caliente por acá. Tomar bebidas calientes. La defensa de Dunkerque. La valentía de las fuerzas defendiendo el reducto fue uno de los elementos claves del éxito de Dunkerque. El primero es el ejército francés y unos cuantos soldados británicos no cejaron en la defensa de sus posiciones en una empecinada acción de retaguardia que, siendo optimista, solo podía acabar con su captura. La retaguardia, en el optimismo, luchaba por su patria y sabía que podría ser recapturada. El terreno pantanoso en el entorno de Dunkerque también los ayudó porque impidió a los alemanes pudieran usar los tanques. Ese fue uno de los factores que había convencido a Hitler de que la necesidad de avanzar con cautela. Sin embargo, el 27 de mayo el general Walter von Brauntich, el comandante en jefe alemán, al fin persuadió a Hitler para que autorizara el avance. Sin embargo, Hitler decidió que había que reservar los tanques para lo que consideraba batallas más relevantes, y lo que desvió para que se unieran a las fuerzas que se estaban concentrando a lo largo de la línea de Somme-Aisne para la inminente ofensiva contra Francia. Hay muchas dudas sobre este suceso de por qué Hitler permitió el rescate de Dunkerque. Hay muchas especulaciones sobre todo eso, pero además son puras especulaciones porque lo que dice la historia es lo que les estoy contando. Eso fue lo que pasó, lo que se sabe, lo que los historiadores han dicho, y no voy a opinar sobre eso. Y entonces llegó el primero de una serie de golpes de suerte que los británicos interpretaron como milagros. Hitler había asumido que la Luftwaffe, que era la fuerza aérea alemana, lo tendría más difícil que los Panzer para destruir el reducto. Pero el 28 de mayo estalló sobre Flandes una tormenta que obligó a los aviones alemanes a permanecer en tierra. La Luftwaffe se vio afectada por una tormenta, casi con milagro. A cubierta gracias a la mala visibilidad y a la lluvia de miles de soldados británicos, se sumaron a los que ya había en la costa sin ser ametrallados. El 30 de mayo, 3 días después de haber alardeado de la inminente aniquilación de los británicos, el general Alder, comandante de la plana mayor alemana, escribió en su diario: el mal tiempo ha dejado en tierra a la Luftwaffe y ahora debemos esperar y observar cómo miles de soldados enemigos huyen a Inglaterra. Escenas caóticas. Otro milagro, fue una serie de milagros que fueron unos detrás de otro, fue que plena tormenta una calma poco natural descendió sobre el canal de la Mancha y facilitó la travesía de barcos británicos. El bombardeo de la Luftwaffe había destruido el puerto de Dunkerque, por lo que los soldados tuvieron que embarcar desde la playa, donde el fondo poco profundo dificultaba las embarcaciones que se acercaban a la orilla, aunque luego aprovecharon un largo espigón en el que el puerto que facilitó como un puerto con un espigón para el embarque. Al principio la situación era caótica. Los soldados avanzaban hacia el mar, donde los marinos usaban remos para apartar a los que querían subir a las lanchas. Aún a riesgo de volcarlas, los oficiales amenazaban con disparar a los soldados desesperados que no atendían las órdenes. Al principio los británicos ni siquiera avisaron a los franceses que estaban planeando la evacuación, ni les dijeron cuándo comenzaría. Esto fue un planeamiento plenamente británico de huir. Uno diría que de cobardía, pero fue de esperanza, porque
si la fuerza expedicionaria británica se hubiese combatido toda por Hitler, es decir, acabado por Hitler, seguramente Londres no hubiese tenido la fuerza para poder combatir a Hitler en ese momento. Y aplicaron la política de impedir que embarcaran, aunque esperaban, eso sí, que defendieran el reducto. Dispararon al menos en una ecuación contra ellos cuando se intentaron unir al éxodo. Barquitos. Había una armada de barcos de la Royal Navy preparada para transportar a los evacuados, pero la escasa profundidad de la playa llevó a que se necesitaran embarcaciones más pequeñas para trasladar a los soldados desde las orillas de los barcos más grandes. El 29 de mayo, barcos privados de menos de 30 metros de eslora llegaron para ayudar. Los civiles, con ese ímpetu patriótico, llegaron a ayudar a la fuerza militar en ese momento de esperanza, el cual escribía y seguramente transmitía Winston Churchill. Más llamadas de auxilio trajeron más barquitos, como se decía, como entre ellos barcos de pesca, cruceros, barcazas del Consejo de Condado de Londres y remolcadores que remolcaban barcazas de vela del Támesis, enviados por el puerto de Londres. Entre la tripulación de los barquitos estaba Charles Herbert Lechauer, quien había sido el segundo oficial del Titanic. La RAF tuvo un papel crucial y llevó a cabo una salida tras otra para intentar mantener a raya la Luftwaffe. El piloto Douglas Bader describió la escena vista desde el aire. El mar entre Dunkerque y Dover estaba cubierto de barcos. Daba la impresión de que se podía cruzar el canal a pie, sin mojarse. Bader también describió la facilidad para identificar Dunkerque, para la enorme columna de humo negro que ascendía de los depósitos de combustible que ardían en el puerto. Los depósitos habían sido alcanzados por bombas alemanas, aunque también ayudó a los británicos porque el humo les proporcionó una cobertura vital. El 31 de mayo se evacuaron 68.000 hombres. A la altura, sin embargo, la flota de evacuación apenas contaba con defensas, por lo que era extraordinariamente vulnerable. El cielo se despidió el 1 de junio y permitió a la Luftwaffe hundir a 3 destructores y a un barco de pasajeros, además de dañar gravemente a varios más. El vicealmirante Ramsay prohibió las travesías diurnas y las evacuaciones continuaron por la noche. El último buque de guerra británico se retiró al amanecer del 2 de junio y un ferry evacuó el resto de los soldados de la BEF. Esa noche, los barcos volvieron a evacuar a los soldados franceses, pero no pudieron completar la misión y tuvieron que regresar la noche siguiente, cuando consiguieron evacuar a 27.000 mientras los alemanes se cernían sobre ellos. El 4 de junio, Churchill declaró en la Cámara de los Comunes que habían rescatado a 335.000 soldados de las fauces de la muerte. En realidad, unos 25.000 no combatientes británicos ya habían sido evacuados antes de la Operación Dínamo, cuyo recuento oficial suele ser de 340.000 personas, 220.000 británicos y 120.000 francesas, junto a 34.000 vehículos y 170 perros mascotas de los regimientos. Otros 220.000 soldados aliados fueron rescatados de otros puertos franceses como Cherburgo, Saint-Malo, Brest, Saint-Nazaire, por lo que el total de evacuados ascendió a 558.000 personas, medio millón de personas. En el Reino Unido se declaró el domingo 9 de junio de 1940 como el Día de la Acción el Día de la Acción de Gracias Nacional. La evacuación de Dunkerque elevó la moral de la nación, además de rescatar a gran parte del ejército británico, y se considera el punto de inflexión de la guerra. Decía, la playa negra de los hombres e iluminada por el fuego parecía un barco perfecto, lo dijo Arthur Denvin.
sobre la biografía de Winston Churchill, que esta sí es importante conocerla. Recordado por algunos como el mejor primer ministro británico de la historia, Winston Spencer Churchill de 1984 al 1965 fue una figura controvertida. Pasó la juventud en andanzas militares en Cuba, África y en la Primera Guerra supervisó la desastrosa campaña de Galípoli en Turquía. Cambió de partido político varias veces y ocupó la mayoría de los puestos oficiales relevantes. Tenía una elevada opinión de su propia experiencia e instinto en cuestiones militares, y junto a la fascinación por los avances tecnológicos se preocupaba por el bienestar de los soldados. La década de 1930 fue para él una travesía del desierto político, pero su insistencia en el apoyo del rearme y la oposición al apaciguamiento lo convirtieron en la opción natural cuando el gobierno de Chamberlain cayó. Asumió el cargo de primer ministro el 10 de mayo de 1940, el mismo día que Alemania lanzó la ofensiva contra Bélgica, Francia y los Países Bajos. Sentí que todo mi pasado no había sido más que una preparación para este momento y este reto, recordaría después. Tremenda historia la que les acabo de contar. Ojalá tengan la oportunidad de explorar más sobre ella y sobre todo lo que pasó ahí, la operación Dínamo y todos esos detalles, porque de verdad es una historia bastante impactante de la Segunda Guerra Mundial. Espero les haya gustado y nos vemos en otro video. Muchas gracias. Si quieren, síganme. Si quieren, y denle like. No los obligo.